Los vamos a presentar. Estamos con el subsecretario de Salud del municipio de Punta Indio, el doctor Amílcar Presta, y el doctor Pablo Cortés, que es terapeuta, trabaja aquí en el hospital y también tiene una tarea muy especial, y estamos hablando un poquito fuera de micrófono, como es la importancia de la donación de sangre. Amílcar, buen día, ¿cómo te va? Buenos días a ustedes y a los oyentes. ¿Todo bien? Todo perfecto. Sí, acérquese un poquito más porque... Al fuego. Al fuego, Claro, exacto, claro, claro. No muerde el micrófono. No, el micrófono no. No, nosotros tampoco. Pablo, buen día, ¿cómo te ¿Qué va? tal? Buenos días a todos. ¿Todo bien? Todo Bueno, dos palabritas de esta segunda jornada sobre autismo. La importancia de concientizar, sobre todo, ¿no? Es un tema que por lo general la sociedad no lo tiene muy enfocado, la comunidad en realidad. Y mientras escuchaba todo lo disertante en la apertura, yo hacía una reflexión. Como padre, y como padre de familia, y como amigo de muchos padres, y como también obstetra, que me he encargado de traer muchos bebés al mundo. Decía que los padres a veces tenemos el vicio de distraernos. Los padres a veces tenemos esa postura de la no observación. Estoy hablando como padre, como vecino, como ciudadano y no tanto como médico. Me ayuda a sacar esta conclusión este profesional. Tenemos que concientizar a la gente de que tenemos que ser observadores del mundo que nos rodea y de nuestra familia, de los chiquitos bebés que llegan al mundo y van creciendo. Observar actitudes, observar detalles en su comportamiento. Por supuesto que no hay un libro que enseñe a ser padre, se aprende con la vida, pero tenemos la posibilidad de recibir informaciones. Entonces, creo que la observación es fundamental en el crecimiento de una criatura, sea hijo de uno o de un amigo o de un vecino. Muchas veces la observación te ayuda a la consulta temprana. Más vale una consulta en vano por una observación de algún detalle que no nos cae dentro de la normalidad, una consulta en vano que una consulta tarde. Todos los chiquitos, los bebés, dan signos en su comportamiento de crecimiento que a nosotros debe llamar la atención. No tomar las cosas como todo normales, porque para eso existe la medicina, para eso existe la ciencia, que ha detallado innumerables de enfermedades y la sigue investigando y sigue descubriendo nuevas patologías. Y lo que es el desarrollo de un niño es fundamental, porque cuanto más temprana sea la consulta, más posibilidades tenemos de recuperarlo y de insertarlo en el mundo del desarrollo del ser humano. Entonces creo que por la observación y el no creer que nosotros estamos exentos de todo, saber que cada uno podemos tener ciertas patologías y que existen las patologías, ahí radica la apertura a la consulta, al tratamiento precoz y al tratar de llevar a un chiquito en un desarrollo que lo va a insertar, lo va a hacer comunicar, lo va a hacer crecer en un medio que es distinto a que si nosotros miramos para otro lado y debe crecer solito. Exacto. Pablo, yo decía, y creo que coincidimos todos acá en la mesa el otro día cuando vino Yolanda Salazar, que es una de las organizadoras de la jornada de hoy, que hay ciertas patologías que hasta que no nos toca de cerca a nosotros es como que no nos interesa, es como que la pasamos de largo, ¿no? Y creo que es fundamental, como decía recién Amílcar, prestar atención a todo, no solamente a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Un poco fruto del mundo en que vivimos, ¿no? De lo apurado que estamos, de la carga social, de los medios, de todo este apuro que tenemos por vivir, ¿no? Uno se mira a poblaciones no tan intoxicadas con tecnología y que duermen la siesta y que miran la naturaleza y sí, y nosotros un poco cuando recién Amílcar decía que no nos detenemos a mirar y a observar, y es muy cierto, y es muy cierto. Y sí. Vos sabés que, bueno, esto está relacionado con el tema que íbamos a tocar con vos también, ¿no? El tema de la importancia de la donación de sangre. ¿Sí? Creo que, a ver si estoy equivocado, hay épocas en que por ahí se toma un poquito más de conciencia y hay épocas que uno lo deja como pasar, ¿no? Exactamente. El tema de la donación de sangre es un tema así crítico hoy por hoy. Tenemos temporadas en las cuales las necesidades de sangre aumentan o si bien se mantienen, pero la donación declina o cae.
temporada estival, en el verano, yo no sé por qué, pero es muy característico la gente que venimos haciendo colectas muy seguiditas y vemos que llega noviembre, diciembre y los donantes desaparecen, desaparecen de la donación. Y las necesidades siguen estando. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos que por ahí ustedes han visto los carteles de que cada donante salva 4 vidas, es muy cierto, porque aporta glóbulos rojos, aporta plasma, que ese plasma va a venir, el plasma fresco se utiliza mucho en trastornos hemorragíparos o trastornos de la coagulación. Tenemos plaquetas que también sirven para lo mismo. El plasma mismo sufre un procedimiento y se transforma en gamma globulinas, que son defensas que se le dan a determinados pacientes. Y todo eso no está, sino está el donante, que es lo fundamental. El tema fundamental es el compromiso social y la solidaridad fundamental. Exacto. Vos sabés que yo el tiempo que estuve viviendo en La Plata, cada 2 por 3 iba a donar sangre, pero de motus propio, no porque alguien necesitaba. Vos, por supuesto, que si alguien necesita, vos siempre tratás de ir a donar, ¿no? Y por ahí en esa época, te estoy hablando de hace 10 años atrás, o 15, iba mucha gente a donar sangre. Y eso medio como que se fue perdiendo. ¿A qué se debe eso? ¿O cuál es la conclusión que sacan ustedes? Y yo creo que un poco, lo hablábamos recién, ¿sí? La gente cambió, el modo de vida cambió, y por ahí el no perder, entre comillas, el no perder, el no hacerse el tiempo necesario para ver, es decir, cosas que nos hacen a la cosa pública, a la cosa en común, ¿sí? al sentido en común. Puede ser que también haya coincidido o no el tema del HIV hace aproximadamente 10 años, por ahí 15, que la gente le dio más miedo el tema de ir, el tema de la sangre, todo lo que conlleva que haya disminuido la cantidad de donantes. Vos sabés que en las encuestas, porque yo soy el que hago las encuestas previo a la donación, y no hacen tanta referencia, no está el miedo en la gente que está decidida a donar, no dona. En aquella época. Hoy ya sabemos que... Claro, vos me decís como que te frena para que no dones. En aquella época que venía bien, digamos, el tráfico de donantes, o el tránsito, no sé cómo llamarlo, y de repente por ahí, esto que estábamos marcando, que empezaron a desaparecer, y por ahí tuvo coincidencia cuando empezó con a aparecer el fenómeno del HIV. Claro. Puede ser. Desconozco realmente cuáles son netamente las causas de las cuales estamos teniendo menos donantes, ¿sí? Pero algún factor o social o personal tiene que estar influyendo para que, es decir, cada vez somos más y cada vez tenemos menos donantes. Y lo que siempre hablamos es que la sangre cada vez se utiliza más. Entonces, tiene cada vez más usos. Es un elemento que solamente lo puede aportar otro humano. No hay forma de sintetizar la sangre, o sintetizar una plaqueta, o sintetizar no hay plasma. forma de reemplazarla. Exactamente. Entonces, si no contamos con... ¿Y a nosotros qué nos interesa? Nos interesa el tema de tener un donante fiable. ¿Y cómo tenemos un donante fiable? Es aquella persona que va siendo donante en formas reiteradas, ¿sí? Es aquella persona que tiene al menos una donación en el año, ¿sí? Lo ideal es que tenga 2 donaciones en el año, pero bueno, ese donante a nosotros nos da mucha seguridad, porque es un tipo que está estudiado, reestudiado, entonces es un tipo que viene con un comportamiento, es un tipo que nos da mucha seguridad, esa sangre. Porque esa sangre en realidad no sabemos quién la va a terminar recibiendo. Exactamente. Entonces, cuanto mayor seguridad tengamos nosotros, si bien los estudios que tenemos en cuanto a los laboratorios del banco de sangre para estudiar esa sangre son muy intensivos y muy específicos para detectar, pueden pasar algunas patologías que estén en periodo de ventana. Por eso es importante el tema del interrogatorio, ¿no? Y del compromiso del donante. La otra vuelta, me tocó a mí llevar a 3 personas hasta Buenos Aires, justo también iba a una jornada de turismo y fuimos al hospital, ya empezaba la jornada, los dejé en la puerta del hospital, digo, después nos encontramos, cuando salimos y terminé de donar sangre, y ninguno de los 3 les aceptaron la sangre, uno porque estaba resfriado, otro porque no sé qué cuestión. ¿Quiénes pueden donar sangre? ¿No? Mira, desde los 18 años hasta los 64 años podría donar cualquier persona que esté sana.
¿sí? El tema es que después empezamos a ponernos, empezamos a tener limitaciones, por ejemplo, porque en el mundo moderno no es nada raro que alguien esté medicado, ¿sí? El estar medicado ya es un gran factor de limitación. Por lo mismo que hablábamos recién, estamos tomando, por ejemplo, un Lotrial, ¿sí? Que es un medicamento, un enalapril, que es un medicamento antihipertensivo de uso muy común. Esa sangre ya tiene sus glóbulos rojos, la droga, y yo se la transfundo a un bebé. ¿Estamos? Exacto. Entonces, esa medicación me va a ocasionar una hipotensión en un bebé. Entonces, yo no... y bueno, en otro de los casos que vos, por ejemplo, comentabas, el tema de estar atravesando un cuadro virósico. Está bien estudiado que, por ejemplo, hay endotoxinas que están circulando 48-72 horas en pacientes que están atravesando cuadros de gastroenteritis. Yo te saco sangre en un momento que vos estás con una gastroenteritis, vos ya tenés en sangre eso, yo se lo transfundo a X paciente y le estoy transfundiendo un cuadro viral. Exacto. ¿Me explico? Está bien. Entonces, por eso extremamos cuidados y por eso está también la responsabilidad del donante. Si bien nosotros queremos que sea un donante que venga con donaciones permanentes, que esté fidelizado con la donación, también la garantía que nos dé él o la seguridad que nos da él de decir, bueno, mira, sí, estoy sano. ¿El tema del tatuaje es un mito? ¿Cómo es el tema? Mismo iba a preguntar. Siempre el tema del tatuaje. ¿Cómo es el tema del tatuaje? El tema del tatuaje y otra de las cosas es la hepatitis. Tuve hepatitis, no dono sangre. Tengo un tatuaje, no dono sangre. No. Nosotros lo que decimos es, hoy por hoy el tema del tatuaje no es el mismo tatuaje que hace 10 años, que no sabíamos cómo se hacía. Hoy por hoy es una industria que creció, que tiene muchísima seguridad, que tiene mucha bioseguridad, que se utiliza generalmente gente que la está haciendo y con mucho profesionalismo. Entonces, usa elementos descartables. Y un tatuaje no implica ya hoy nada. ¿Sí? De todas formas, decimos, bueno, si te hiciste un tatuaje, trata de que los primeros meses no donar, es decir, para no agarrar cualquier cosa en periodo de ventana, pero realmente hoy ya por hoy no nos preocuparía. El periodo de ventana es que el tatuaje puede estar 6 meses abierto y que entre alguna bacteria. No. Periodo ventana le llamamos nosotros a aquellas enfermedades que en sangre no las podemos detectar por tener, es decir, los marcadores en sangre están en niveles tan bajos que no son detectables por los elementos que nosotros utilizamos para los estudios, ¿no?, que nosotros hacemos. Entonces eso es el periodo ventana. Hasta que se manifiesta la enfermedad. Claro, yo te hago preguntas que del otro lado... Sí, porque para aclarar este tema del tatuaje, ¿no? El tema de los diabéticos, para la donación de sangre, ¿cómo se puede? El tema con los diabéticos es lo que te decía hoy, el tema de la medicación. Exacto. Estamos entonces, y hay mucho más. ¿Por qué? Porque yo transfundo a un paciente con medicación, que ya sea sulfonirurias o glibenclamida que esté tomando, debe ser un diabético tipo 2, ¿no? Y es medicación que la va a metabolizar el que recibe esa sangre. ¿Estamos? Entonces, es medicación que realmente nos limita muchísimo. Exacto. Nos limita muchísimo. Tiene que ver también la medicación que se toma para, lo digo así muy básico, para los nervios, las marcas no las conozco, pero tiene que ver una persona que esté medicada. Exactamente, tiene que ver. Porque es lo más común. Hay mucha gente también y en eso hay mucha gente, y no les obliga a decirlo también. Bueno, no me sacan las marcas por eso. Claro, que como decíamos recién, hay gente que está muy poco comprometida, hay gente que está muy comprometida. Y dice, bueno, yo quiero donar. Bueno, sí, ¿qué estoy tomando? Alprazolam, clonazepam. Perfecto, ¿lo puede dejar tomar 2 o 3 días antes de donar? Ahí está. Sí. Bueno, perfecto. Lo deja de tomar 2 o 3 días y ahí dona. ¿Sí? Claro. Es de evacuación rápida, digamos, del organismo. Se metaboliza. Se metaboliza. El organismo lo elimina. Sí. Así que, sí, lo mismo está con el tema del hepatitis que le decía hoy. Que mucha gente que dice, tuve hepatitis, no puedo donar. Generalmente la hepatitis más habitual, la hepatitis más común que vemos es la hepatitis A. ¿Sí? Claro. Y con la hepatitis A, una vez atravesado el periodo agudo y superado el año, no tenemos ningún problema. Es decir, no genera presencia del virus en sangre como tenemos con la hepatitis B, la hepatitis C. Eso sí, no pueden donarte por vida. Pero con la hepatitis A, una vez curada la enfermedad, no hay ningún tipo de inconveniente. Bárbaro. O sea que la conclusión más importante creo que sacaríamos de todo esto es que
el 80% podemos donar. O sea que ya no hay excusas como antes, que la hepatitis, que el tatuaje, que el esto, Un que el donante otro, comprometido, que venga a Exacto. decirle la verdad. O sea, Exacto, que- el donante comprometido. Exacto. que dejemos de poner excusas y que verdaderamente... Por ahí nos damos cuenta cuando tenemos un esto. familiar y de repente te dicen, che, hay que conseguir 10 donantes, 8, 20. Exacto. No sé. Y ahí Volvemos vos por ahí. decís, mirá la importancia, ahora te preocupás, viste, ahora te calentás porque te toca muy de cerca. ¿Y sabes qué pasa? Eso ahí entra un poco la, ponemos entre comillas, la perversión del sistema. Porque Ujú. si yo no tengo donantes, vos venís con tu mamá, con tu hermana y te tenés que obligan. operar y yo te tengo que obligar a traerme Claro, sangre. claro. Porque yo no tengo sangre con que responder. Y además, yo para cada bolsita que Eso tengo está en la muy heladera, bueno, ¿no? Lo que decís, sí. exacto, con cada bolsita que yo tengo en la heladera, tengo que saber que para tener una bolsita yo en la heladera tengo que contar con 3 o 4 donantes. ¿Por qué? Porque esa sangre se estudió, porque una bolsa se me pudo haber roto, Exacto. porque una bolsa me perdió temperatura y la tuve que descartar, Que se venció. porque se venció. Entonces, ¿Tiene no es que vencimiento? solamente... Claro, ¿Tiene vencimiento? Ah, miren. ahora vamos a hablar de eso. Bueno. Pero entonces, yo no es que necesito por cada persona, por cada unidad que voy a transfundir, un donante. Un donante, necesito claro. 4 o 5, como Claro. para por lo menos asegurarme. Ujú. Y si esto nosotros tuviéramos la constancia de que la gente estuviera con la idea ya de que en algún momento, espero que nunca, pero la puedo llegar a necesitar, yo, mi hijo, mi hermano, mi papá, tarde o temprano, hoy por hoy, como está la medicina moderna, tarde o temprano vamos a necesitar un hemoderivado. Entonces, tener la constancia, tener el pensar con un poquito de solidaridad y el transformarse en donante. Excelente. Ya debe existir o debe estar por existir la donación de sangre en vida. Yo voy a donar sangre, pero para mi familia. Eso no está, ¿no? ¿O sí? No, lo que el Banco de Sangre hizo en su momento fue un seguro de sangre. Hizo un seguro de sangre. Ya está inventado, Uriel. ¿eh? Por eso dije, si no está, ya debe. Que, como para que el banco se comprometía, en el caso de que vos fueras un donante habitual, que el donante habitual es aquel que dona sangre 2 veces al año, ¿sí? No año calendario, sino año... Cronológico. Sí, sí, año cronológico. cronológico. ¿Sí? Si yo doné este mayo y antes del mayo que viene ya doné otra vez, soy un donante habitual. Ujú. Estamos, Ahí el banco de sangre se comprometía en conseguirte sangre para vos o para tu familia en el caso de que Necesitas futuro. Exacto. ¿Está? Porque está esta realidad. Hoy por hoy, yo me accidento, ¿sí? Bueno, yo por ahí tengo un A positivo, pero por ejemplo hay grupos que son más difíciles, un 0 positivo, un 0 negativo. A negativo Son- soy yo. Bueno, A negativo. Tipo de- ¿Estamos? Sí. Son complicados, son grupos complicados. Entonces, y la realidad es que no hay sangre, Ujú. no hay sangre. Y por ahí tu sangre quieres buscarla a Zona 6, ¿sí? A Gran Buenos Aires, a Chascomús, ¿sí? A Junín. Entonces no es fácil conseguir sangre. Por eso es el tema que el Banco de Sangre insiste con la donación. Nosotros Ujú. tenemos donantes, tenemos sangre, ¿sí? Y tenemos un recurso valiosísimo. Yo quiero donar sangre, en la zona tengo que ir a La Plata, al Banco de Sangre de La Plata, en este caso. Bueno, acá No hace mucho se hizo Una jornada. Sí, sí, hay Exactamente. jornadas todos los años. nosotros veníamos haciendo 2 colectas anuales, ¿sí? Claro. Con Amílcar, y Amílcar con muy buen criterio adoptó se está haciendo una recolección de datos de gente, se está formando un padrón, ¿sí? Con gente que quiere donar sangre, ¿sí? O estaría en condiciones de donar sangre o está dando su voluntad en donar Ujú. sangre. Y es importantísimo anotarse. ¿Por qué? Porque como todo, hoy por hoy tiene un costo, ¿sí? En gente, en material, en movilidad, en todo el sistema que hay que montar para traer una colecta a Verónica. Ujú. Y realmente las últimas colectas fueron de 40 a 50 donantes. Y si son colectas importantes y son colectas intermedias. Exacto. No son colectas Ayudan, tan- pero ahí. Exactamente. Nosotros para hablar de una colecta buena tenemos que hablar de 70 donantes por lo menos. ¿Sirven? Sí, nos sirven 10 donantes, nos sirven Exacto. 20 donantes, pero si tenemos mayor cantidad, como decíamos hoy, Ujú. a mayor cantidad que nosotros aportamos al sistema, el sistema se fortalece, ¿sí? Entonces,
A través de este padrón lo que se está tratando de conseguir es concientizar a la gente, tener la gente anotada como para en el caso de que nosotros pongamos fecha donde tengamos un número más o menos apropiado, bueno, empezamos a llamar por teléfono y contamos con un grupo de gente que quiera donar. Eso iría fuera del calendario que tiene hemoterapia, que estamos acostumbrados que una vez por año vienen y se hace la donación. Exactamente. Este padrón es para, si se llega a sumar, hacerlo en otra fecha, digamos. Sería como para optimizar. Bien. Cuando venga, que se junten los 70. Que ya se pague la El cantidad. tema sería así: padrón, 70, 80 inscritos en el padrón de potenciales donadores de sangre. En base a eso se programa con el Instituto de Hemoterapia una colecta con 20 de anticipación. Entonces uno empieza a llamar al padrón y va comprometiendo a la gente que tiene la voluntad de ser donante para tal fecha, tal hora, en tal lugar. Viene el Instituto de Hemoterapia y hace la colecta de sangre encabezada por el doctor Cortés en la zona nuestra. Exacto. O sea, esa es la idea, de contar con un número seguro que justifique el movimiento, movimiento. Claro. el equipo de extracción y la parte técnica y profesional que tiene que estar en el lugar. Si viene un hincha de Independiente, por ejemplo, Milcar, ¿se le puede...? No, sí, tiene sangre Sí, roja. tiene sangre Tiene sangre roja. Una cosa buena también Ruli va, No, Ruli. Esa es buena de calidad. Esa es calidad. si se sabe la fecha, que aquel que tome Rivotril o alguna de esas medicaciones sabe que 2 días antes tiene que dejarlo. Son detalles. Sí. Bueno, yo me quiero anotar en el padrón. ¿Dónde me puedo anotar? Vamos a ver, padrón ¿a que están dónde nos organizando? podemos acercar? ¿Dónde podemos acercar? Al lado de la heladera. Nosotros hemos implementado en el municipio un troquelado, que es una A4, más o menos un tamaño así, con un troquelado donde hay un talón. En el talón se le toman los datos al paciente con voluntad al vecino con voluntad de ser donante, y abajo se le da una cartillita con una información mínima. Eso después tengo que salir a recolectar todos esos talones que están los vecinos inscriptos. En cada centro de asistencia de salud, atención primaria, unidades sanitarias, en Pipinas, en Jonte, en La Viruta, en Punta Indio, en Verónica, en los centros sanitarios, en el hospital y en la mesa de entrada o en información del municipio. Ahí están estos troquelados. Para que, claro. Y voy a implementar, porque el otro día charlando con el intendente estaba hablando de esto, y surgió la idea de originar una campaña en la vía pública, porque viste que se estilan las campañas políticas. Yo creo que los trabajos son todos los días. Entonces vamos a implementar una campaña en la vía pública un sábado en el lugar estratégico del pueblo de Verónica, de la ciudad, que hay mucha movida de gente, con una mesita, una sombrillita y promotora de la salud, invitando a la gente a ser donadora de sangre. Bien, bárbaro. Sí, y a la vez también a concientizarla sobre lo importante que es donar, Totalmente. porque creo que pasa primero por ahí para que después solo se acerquen a decir, al igual que con la donación de órganos y al igual que con un montón de otras cosas, ¿no? Hay que aprender a ser solidarios con el otro y no esperar a que nos toque a nosotros para ir a donar. Pedir ayuda. Exacto. Exactamente, has resumido una cosa muy importante, la solidaridad. Sí, tiene mucho que ver con la solidaridad esto también de donar sangre. Hacemos una pausa, pero muy pequeñita, y ya volvemos y seguimos dialogando con el doctor Amílcar Presta, el subsecretario de Salud, y con el doctor Pablo Cortés. Sabemos que se tiene que ir porque está en plena tarea, pero lo vamos a robar 5 minutitos más. Ya volvemos, dale. Música en LTI Noticias. Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. El ser chico soy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial.
la grandeza de tener buena visión, por tapado de bisón y perfume de París. Quisieron de este país va a ser la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar ropa, fueron borrados de aquello. Le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Sarmiento y Mitre entregados a la cadena foránea, el Sillón y Rivadavia hoy encuentran sucesores que les voy a hablar de amores y relaciones carnales. Todos sabemos los males que hay donde estamos parados por culpa de unos tarados y unos cuantos criminales. Yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Si 2 años no dejamos de robar, dijo uno muy sonriente, la cosa puede cambiar. Como dijo don Ricardo, es lo que hay, por siquero de esta tierra, por favor tómensela. Yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Yo le pido que paguen los criminales, que acaben todos los males. Yo le pido a San Jaureche, yo le pido que paguen los criminales, que acaben todos los males. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar sin que te vean. ¿Qué carajo? Continuamos en MPI Noticias en esta mañana de jueves 20 con una temperatura cercana a los 19 grados ya, ¿eh? El cielo que se sigue despejando, esperemos que termine linda la jornada y vamos a tener un fin de semana como estos días atrás.
frescos a la mañana y templaditos por la tarde, así que a esperar un buen fin de semana para estos días que nos quedan. Seguimos dialogando con el doctor Amílcar Presta, subsecretario de Salud del municipio de Punta Indio, el doctor Pablo Cortés, y estamos hablando de este tema tan importante y tan interesante como es la concientización de la importancia de la donación de sangre. Y les aseguro que lo que charlamos en la pausa, interesantísimo también, y hablábamos de una pregunta que había quedado un poco pendiente, y vos lo dijiste, Pablo, en algún momento, que es el vencimiento de la sangre. ¿Cómo se manejan los tiempos? ¿Cómo es esto? Claro, si bien hoy hablábamos del tema de lo importante de la donación de sangre, también es importante, es decir, todo el procedimiento que sufre esa sangre, ¿sí? Esa sangre, primero, es una vez que nosotros seleccionamos o vemos aquel donante potencial, ese donante después va a ser estudiado, y es lo que nos da la seguridad transfusional. Es decir, que esa sangre que estamos metiéndole al sistema sea sangre segura. Exacto. ¿Estamos? Entonces, esa sangre es estudiada con un montón de patologías que se descartan, y después tenemos que ver cómo mantenemos esa sangre. ¿Hasta cuánto tiempo podríamos tener esa sangre viable nosotros? Hay medios de conservación hasta de 180 días, hay medios de conservación hasta 90 días. ¿Nos es práctico? No. Y hoy por hoy no nos es práctico y nos es carísimo mantener tanto tiempo esa sangre. Además, ¿por qué? Porque, como estamos diciendo hoy, esa sangre tiene un recambio muy rápido. Entonces, ¿para qué voy a estar gastando en algo que lo voy a estar gastando? Es como si yo compro leche larga vida y la consumo en el día. Exacto. Entonces, si compro leche muy cara, acá nos pasa lo mismo. Hay sangre que tiene determinadas preparaciones y determinadas bolsas que no se va a utilizar. Entonces utilizamos las bolsas con anticoagulantes y con conservantes que son intermedias, que son 35 días, que es lo que nos dura más o menos la unidad. Y esa bolsa, es decir, y esto además tiene un costo, ¿no? El mantener una sangre para que sea preservada durante 90 días tiene un costo, tiene otro costo mantenerla 180 y tiene otro costo mantenerla 35 días. ¿Es caro una unidad de sangre preparada? Sí, es muy cara. Es muy cara. Una unidad de sangre preparada es muy cara. Tiene muchas horas de trabajo, de trabajo de horas hombre, ¿sí? Porque mucha plata, mucho dinero en lo que es reactivos, ¿sí? Y la bolsa tiene su costo y el mantenimiento tiene su costo. ¿Por qué? Porque tiene que mantener una cadena de frío, tiene que tener mucho cuidado en la manipulación de la bolsa, porque es una bolsa que no deja de ser una bolsa plástica, que tiene que tener su cuidado en cómo la manejamos. Con el frío tiende a requebrajarse, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo manejamos esa sangre también. Mucha manipulación, produce rotura de glóbulos rojos. Exacto. Vos hablabas recién de calidad. Exacto, de una unidad de sangre, estás hablando exclusivamente de la bolsa de sangre, ¿no? Exactamente, de la bolsa de transfundir. Exacto, la bolsa transfundir. ¿Cuánto dura un glóbulo rojo en sangre? Un glóbulo rojo en sangre dura 120 días, ¿sí? Que es la vida media de un glóbulo rojo. Es decir, cada 120 días esos glóbulos rojos van muriendo, ¿sí? Los va sacando el vaso de circulación, entra en un metabolismo y se regenera la médula ósea, que es quien nos forma todos los elementos formes de la sangre, lo forma la médula ósea, ¿sí? Que es la parte que está dentro del hueso. Y esa es la que forma los glóbulos rojos. El glóbulo rojo, una vez que nosotros lo sacamos, hay que conservarlo con vida. Entonces empieza a tener lo que nosotros llamamos la injuria por almacenamiento. Es el daño que va sufriendo por tenerlo almacenado. Claro. Y ahí empiezan a romperse algunos, a aumentar el potasio en la bolsa, a deteriorarse el glóbulo rojo si los ponemos mucho a la luz. El frío intenso lo lastima, el tener poco frío lo lastima. Entonces hay muchas cosas que nosotros debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Por el tema de tener una seguridad transfusional. Porque en el momento en que yo voy a transfundir, si yo transfundo una bolsa vieja, una unidad vieja, voy a tener mucho más riesgo de transfundir una unidad nueva. Exacto. Hablábamos un poquito también recién fuera del micrófono que por más que yo tenga el mismo grupo y factor sanguíneo que el tuyo, no todas las sangres son iguales. No. Por eso la complejidad para hacer una transfusión, ¿no? Bueno, hoy por hoy, acotando algo de esto, yo me acuerdo,
yo tengo 34 años de médico, Pablito tiene unos menos, pero tiene bastante también años de médico. Y en mi época yo iba, buscaba, me mandaban la sangre, la agarraba, la colgaba, la hacía transfusión. Al principio, hoy por hoy, yo no lo hago, no me animo nada. Exacto. ¿Por qué? Porque eso es más, está mejor preparado un técnico en hemoterapia que un médico como un especialista en otros temas para hacer una transfusión. Por eso con el doctor Cortés, él está esbozando un trabajo para presentar un proyecto de hacer un equipo pequeño de trabajo en cuanto a lo que es la cosa transfusional, hemoterapéutica, para desarrollar en el hospital. Ya hubo con anterioridad un intento, pero no está bien apuntalado, entonces ahora estamos poniendo energía en elaborar algo más consistente en la labor, porque él vive en Magdalena y de hecho lo llamamos si viene a hacer las transfusiones, pero necesitamos una apoyatura local que por ahí flaquea un poquito. Entonces necesitamos consolidar ese tema para tener seguridad en el andar ante el requerimiento de una transfusión. Alguna tecnicatura de aquí seguramente, ¿no? Sí, así que bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más? Así lo liberamos a Pablo porque tiene que ir ¿Algo más que ustedes quieran sumar a todo lo que ya nos... No, el doctor. No, fundamentalmente eso, en concientizar a la gente, en que la sangre es necesaria, que lamentablemente no sabemos cuándo la vamos a necesitar, pero es mejor tenerla nosotros, tenerla en la heladera y saber que está pronta la utilización y si la necesitamos la tenemos. Pensar en eso, en concientizarse, en que es un acto de mucha generosidad y de mucha humanidad el tema de donar sangre, es un medio que de otra forma no lo conseguiríamos, que necesitamos tener donantes que sean solidarios y donantes que estén comprometidos con la causa, y eso. Bárbaro. Y recordamos una vez más, fuera el tabú de que si tengo un tatuaje que no puedo donar, o sea, todas esas cosas que por ahí a uno lo frenan. Y que ante por la duda por la se falta de acerquen y información. consulten. Exacto. Que no se queden con eso o con lo que le dijo el vecino, el primo, el tío, el abuelo, no, que Exacto. se acerquen y consulten. Y recuerdo una vez más que en los efectores sanitarios, en la municipalidad de Punta Indio, en el hospital, hay un volante, un troquelado. Para aquellos que quieran ser donantes voluntarios y después para aquellos vecinos solidarios vecinos solidarios que quieran donar sangre y después vayan tranquilos, sin ningún tipo de inconveniente. Las entrevistas y las preguntas que uno tiene que contestar son totalmente privadas. Acá el doctor es el que hace la entrevista y después el volante que tenemos que llenar una vez que donamos es totalmente privado y confidencial, así que vaya con confianza y sea solidario con el prójimo, porque como decía el doctor, nosotros mismos no sabemos en qué momento vamos a necesitar sangre y si proveemos al banco de sangre de este elemento nos va a favorecer a todos. Exactamente. ¿Sí? Pablo, gracias por muchísimas la visita. Gracias a ustedes, a la gente, a la audiencia, así que muchísimas gracias por la invitación. Dale, y cualquier cosita nos mantenemos en contacto para seguramente cuando haya alguna campaña por acá o cualquier cosa que quieran expresar, los micrófonos están abiertos para ustedes. ¿Sí? Muchísimas gracias a Milcar, que el interés y la demostración del aporte esto a la hemoterapia es fundamental. Es fundamental, así que el agradecimiento. Gracias, Amílcar, por la visita, vos también. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos a este espacio. Y seguramente... Y agradecer al doctor Cortés, fundamentalmente. Yo hoy vengo de acompañante. De acompañante. Bueno, ya los vamos a ver en la calle en cualquier momento promocionando la donación de sangre. Sí, exacto. Así que bueno, y en cualquier momento te vamos a invitar también para hablar un poquito del área. ¿Sí? Cuando guste. Gracias. Pasó el subsecretario de Salud, el doctor Amílcar Presta, y el doctor Pablo Cortés, hablando de la importancia y la concientización. Hoy estamos para la concientización, ¿no? Primero del autismo y ahora la concientización y la importancia de la donación de sangre. Lo fundamental que es educarnos y educar a la sociedad. Ninguna duda. Pausa. Después de la pausa ya están nuestros próximos invitados. Dale.